Pues parece que va a ser necesario recordar que el coronavirus ha dejado 119.000 muertos en España, en nuestro país. Entonces, señores de Podemos, señores del Gobierno, Sánchez Podemos, pocas bromas con esto, porque esto ha dejado mucha muerte, mucho sufrimiento y mucha crisis social y económica de la que nos va a costar mucho tiempo salir. Dicho eso, y el recuerdo a todos los fallecidos, el recuerdo sentido y el pésame a sus familias y a todos los afectados por esta crisis, hay que recordar también que estamos en un trámite de debate en el Pleno sobre el dictamen de una comisión de investigación, que es sobre la incidencia de la entrada del coronavirus por el aeropuerto de Madrid-Barajas y, por tanto, hay que valorar de verdad los resultados de la comisión, en la que Podemos, que acaba de intervenir, no participó. Valorar de verdad los resultados a partir de las comparecencias y de las actuaciones sustanciadas. Recordar también que en 2020 entraron por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 17 millones de personas, en 2021 24 millones de personas más, de las cuales un porcentaje importante se quedan en la Comunidad de Madrid. 13 millones de casos, recuerdo, de coronavirus y 119.000 muertos. Y lo que se ha constatado plenamente en la comisión es que el Gobierno de España no adoptó durante meses ninguna medida de precaución ni de control de la expansión de la enfermedad por vía aeroportuaria. Ninguna. Medidas transfronterizas que adoptaron la mayoría de países, la gran mayoría de países afectados, civilizados, del mundo civilizado, unos 200 países, restricciones de viaje, de entrada, pruebas diagnósticas e incluso los países más exitosos en la materia, cierres de fronteras. Desde el inicio de la pandemia y durante la casi totalidad del año 2020, en que hubo apertura de vuelos, tan solo adoptó el Gobierno de España medidas de una llamada inspección ocular y, en su caso, de temperatura, a pesar de la demostrada escasa, casi nula eficacia, fiabilidad, sustento científico, etc. Y esas medidas, que de por sí ya son manifiestamente insuficientes, además solo las adoptó una vez siempre que se había consumado ya la entrada de la enfermedad y su expansión por nuestra región y por todo el resto de España. Señorías, entrada en España que por definición se produce por las fronteras, porque se había generado fuera, en otro país, lo cual es manifiesto, y que en su mayoría de casos se produce esa entrada por el aeropuerto de Madrid-Barajas. Esto es una constatación que, si usted quiere, la discute, pero es una constatación empírica, constante, todos los años, en todo país. Y también se ha constatado que todo esto se reprodujo con la llegada y entrada de todas y cada una de las posteriores, sucesivas, nuevas cepas, de todas. Se ha constatado que el Gobierno de Pedro Sánchez era uno de los pocos del mundo desarrollado que todavía no exigía PCR ni en origen ni en destino en verano de 2020, en julio, en agosto y en todos los meses posteriores. En 2 meses entraron en España, aeropuerto de Madrid, 2 millones de pasajeros. Solo desde finales de noviembre de 2020 se adoptaron esas medidas homologadas internacionalmente, que conocen todos, y fueron prácticamente inexistentes o insuficientes y tardías todas esas restricciones de entrada, de visa, de viaje, el control efectivo de las PCRs negativas. Y esa actuación, como he dicho, se reprodujo en cada una de las cepas siguientes. En la británica, en diciembre de 2020, que había una preocupación manifiesta por esta cepa, volvieron a no adoptarse las medidas necesarias ya conocidas. Y solo cuando ya había ingresado por nuestro aeropuerto, centenares de vuelos procedieron a la adopción de la restricción de vuelos de ese país. Sí, señorías, si no fueran tan trágicas, tan macabras, las consecuencias de la actuación del Gobierno y las intervenciones, por ejemplo, del señor Fernando Simón, cambiantes, esperpénticas, ridículas. Recuerden todo aquello de España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso aislado diagnosticado, y que en cuanto a la cepa, por ejemplo, británica, dijo que el problema no radica en si tenemos o no la cepa británica. La variante británica del coronavirus tendrá un impacto marginal. Se puede tener poca vergüenza para seguir ahí y para tomarse a broma esto, señores de Podemos y señores del Partido Socialista, que veremos lo que dicen después, porque 2 meses más tarde era predominante y letal en Madrid y en España esa cepa. Y lo mismo ocurrió con la sudafricana, con la brasileña, que solo restringieron vuelos cuando ya había constancia de la entrada y expansión por España. A preguntas de los grupos parlamentarios, a las empresas adjudicatarias del aeropuerto y a los diversos responsables públicos comparecientes, quedó de manifiesto en la comisión, uno, el muy escaso número y porcentaje de viajeros a quienes se practicó algún tipo de prueba.
2, que se hacían de modo aleatorio y con nimios resultados. Y 3, incluso la precariedad y nula exigencia de formación al personal que llevaba a cabo estas actuaciones. El Gobierno de España, por tanto, tiene una responsabilidad manifiesta, no niega sus competencias, que por lo demás son manifiestas e innegables, en la gestión obligada de la sanidad exterior, del control fronterizo y de la gestión supraautonómica, con resultados palmarios, con consecuencias de esa nula actuación de contención y de prevención que son conocidas por todos, como he dicho, miles de vidas, fatales consecuencias humanas y una grave crisis social y económica, que se podría haber salvado, obviamente, de llevar a cabo la obligada respuesta legal y operativa. En contra de todo lo que se ha dicho, que es que no había manual de instrucciones, que no se podía saber, el Gobierno de Sánchez actuó como si no existiera toda una serie de planes y previsiones normativas para esa actuación, destacadamente desde 2005, lo he explicado en más de una ocasión, un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante Pandemia SARS aplicable a los virus con potencial pandémico, prototípicamente este. Y, sin embargo, llevó a cabo una actuación totalmente contraria a la Constitución española y de vulneración de derechos fundamentales. Decía Podemos ahora, no les gustó el estado de alarma, no le gustó al Tribunal Constitucional que se vulneraran derechos fundamentales, es decir, a la vez que no se llevaban a cabo los controles y actuaciones de prevención y de control de la expansión del virus, lo que se hizo es vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, encerrarlos, no abordar ni atajar el problema, ganar tiempo y poder y avanzar en su agenda. Y de paso castigar a Madrid de forma selectiva con un estado de alarma a la carta y arbitrario. De acuerdo con ese plan nacional, el 8M, por ejemplo, la semana previa al 8M estábamos ya en fase 6 de pandemia y el Gobierno debía haber acordado la medida de distanciamiento, informando a la población e impidiendo concentraciones masivas y, por tanto, contagios de ese mismo tipo, lo cual no hizo en absoluto. Hemos recordado muchas veces que el informe de FDA dice que de haberse adoptado antes del 8M se hubieran evitado el 62,3% de los casos de contagio y de muerte del coronavirus. Incluso antes, en febrero de 2020, estaban ya prácticamente superadas claramente las fases 4, 5 y 6, que establecen la restricción de viajes con áreas afectadas, que no se acordó hasta semanas y semanas después. Cientos de miles de pasajeros entrando por España, por el aeropuerto de Madrid, por donde más, sin examen ni recomendación epidemiológica alguna. Y todo eso es fundamento, obviamente, de la responsabilidad del Gobierno de Sánchez, política y pudiera serlo también patrimonial y penal. En cuanto a la Comunidad de Madrid, señorías, pues lo que hemos querido hacer en esta comisión y durante toda la pandemia en general es colaborar, arrimar el hombro, ponernos a su disposición y aportar todo lo que legal y políticamente era posible y necesario para mejorar la gestión de esta situación y evitarla, tanto en este caso como sobre todo en casos venideros. Yo particularmente me puse en comunicación y disposición del consejero de Presidencia, Justicia y Sanidad en febrero de 2020. La portavoz de Sanidad hizo exactamente lo mismo con el consejero del ramo y estamos de acuerdo, al fin y al cabo, con el Grupo Popular en el planteamiento que hacen en la propia solicitud de constitución de la Comisión de Investigación, que advierte: hay que tener presente que desde el momento en que un viajero sale del aeropuerto correspondiente, la posible afección médica que éste tenga se convierte en un asunto de salud pública o asistencia sanitaria, cuya responsabilidad le corresponde a las comunidades autónomas. Desde esa perspectiva, el Gobierno de la Comunidad de Madrid podía ejercer, y podía haberlo hecho de modo completo, debido antes, funciones que pude ejercer y que le fuimos poniendo de manifiesto reiteradamente. Obviamente no en materia de sanidad exterior, pero sí de sanidad interior, de salud pública y de atención y seguimiento sanitario. Sobre el grupo de pasajeros que entraban en la Comunidad de Madrid por el aeropuerto, más cuando los propios responsables del Gobierno de la Comunidad reconocieron en la comisión expresamente que consideraban a ese grupo de pasajeros como un grupo de riesgo a efectos de la expansión del virus. Y, por supuesto, sobre la base del plan de emergencias de la Comunidad de Madrid, Platercam, Plan Territorial de Protección Civil y Emergencias. No sería lógico, además, si no tuviéramos competencias en esa materia, en todas estas materias, que hubiéramos constituido una comisión de investigación en la Asamblea sobre esto. Deberíamos haber llevado, como propusimos, medidas de diagnóstico, de rastreo, de cribado, de seguimiento, fuera del recinto aeroportuario, sobre los recién llegados del extranjero, en el metro de Barajas, en la llegada a hoteles, en dispositivos o carpas médicas. Por supuesto, esa posibilidad y esa obligación legal existía y lo demuestra también que el Gobierno lo hizo a requerimiento nuestro, por ejemplo, en la universidad. Por tanto, creemos que se ven claras responsabilidades y que, en cuanto a lo que aquí nos corresponde también, principalmente en cuanto a la Comunidad de Madrid, es necesaria esa mejora en el conocimiento, en el manejo, en la actuación
de los mecanismos legales, técnicos, administrativos, operativos de situaciones que puedan presentarse en el futuro iguales. Muchas gracias.